El COP básicamente es un centro que se dedica a orientar a los jóvenes sobre sus opciones de salida profesional. Cuando uno termina su carrera de pregrado, generalmente tiene tres opciones de salida. Uno puede emplearse, uno puede emprender o uno puede continuar con su formación. Entonces nuestro trabajo es reunir toda la información del externo, del mercado laboral, del entorno emprendedor, convertir eso en información útil y servicio para los jóvenes para facilitar su inserción a un mercado de trabajo, ¿verdad? Básicamente nosotros operamos a través de tres ejes. Tengo el eje de orientación estudiantil, que se encarga de todo lo que es la parte de desarrollo de habilidades sociales que requieren los estudiantes. Se encarga también de la parte de orientación en cuanto a formación continua y nos enfocamos también en facilitar en este eje la transición de los jóvenes del bachillerato a la universidad. Luego de esto, el segundo eje que yo manejo dentro del centro es el eje de emprendimiento. Acá nos basamos básicamente en desarrollar todas aquellas habilidades y competencias que los jóvenes requieran para iniciar su camino dentro del emprendimiento. Generalmente nuestros jóvenes tienen una idea no muy clara y los llevamos hasta formalizar esta idea en un plan de negocio y apoyarlos en la búsqueda de recursos económicos para la puesta en marcha de su idea de emprendimiento. Y por último, el otro eje que yo tengo es empleabilidad. Aquí lo que hacemos es ayudar a los jóvenes, formarlos en ciertas competencias, ciertas habilidades para la búsqueda de empleo, al mismo tiempo que generamos información para la academia sobre las empresas, sobre lo que se está buscando en el sector laboral, qué competencias técnicas son requeridas y también qué competencias blandas, y retroalimentamos a la academia sobre estas competencias, ¿verdad? Nos estamos dedicando básicamente a tres grandes puntos. El primero es establecer una vinculación entre el sector productivo, el sector privado, con la universidad, con la academia. Es básicamente ese puente, ¿verdad?, entre estas dos grandes áreas para fortalecer las relaciones y generar oportunidades para nuestros estudiantes. Otro punto al que le estamos apoyando bastante es a la identificación de innovación y emprendimientos que puedan llevar al desarrollo no solo de los jóvenes, sino también al desarrollo del país. Estamos apostando mucho a la parte de emprendimientos tecnológicos o desarrollo social, por ejemplo, o medioambiental. Y la tercera área que estamos como bastante apuntándole es a la recopilación de información del exterior, ya sea de entornos emprendedores o del mercado laboral, y esta información procesarla, convertirla en informes, en estadísticas, en indicadores y presentársela al interno, a la academia, desde las rectorías, vicerrectorías, decanatos, directores de carrera, para que se pueda transformar y convertir en información útil, ya sea para actualizaciones de planes de estudio, actualizaciones de metodologías de evaluación, etc. Yo creo que hay dos grandes dificultades que los jóvenes están enfrentando. Creo que los jóvenes últimamente están siendo muy estigmatizados. Creo que muchas veces los sobrevaloramos, no creemos en las capacidades que los chicos realmente tienen. Creo que si uno les da la oportunidad, uno se da cuenta que ellos saben mucho más de lo que uno piensa, pueden hacer mucho más de lo que uno piensa que pueden hacer. Esa estigmatización y esa infravaloración creo que es uno de los principales problemas que tienen los jóvenes para encontrar empleo. Y por otro lado, creo que también es la parte un poquito de contexto social y económico del país. Creo que no hay suficientes ofertas de empleo para los jóvenes. Muchas veces hay anualmente 1.500 graduados de una carrera y habrá 600 plazas para esa carrera, por ejemplo. Y también creo que otro elemento que dificulta bastante la situación social, ha habido muchos jóvenes, por ejemplo, que he conocido a lo largo de esta trayectoria del centro de orientación,
que han tenido que dejar sus estudios no por un problema de que no lograron académicamente cumplir sus metas, sino que, por ejemplo, salían tarde de sus clases y vivían en zonas de alto riesgo y les decían que ya no podían andar en la calle a esa hora. Entonces dejaban sus estudios por salvaguardar su vida. Entonces creo que también el factor social es otro elemento que está dificultando a los jóvenes encontrar empleo. Sí, yo creo que la mayor dificultad, quizás primero hablar un poquito entre sectores privados y universidad. Creo que la mayor dificultad es que hablan lenguajes completamente diferentes. Yo siento que a veces, si quiero poner una analogía, a veces uno habla en inglés, otro habla en chino mandarín. Entonces es muy difícil lograr un idioma común y que comprendan realmente que si se trabaja en conjunto, lo que se busca es el desarrollo, no solo de jóvenes, sino a nivel país, ¿verdad? Hay que hacerle comprender a las universidades, por un lado, siento que allá afuera hay un mundo que es diferente y que avanza a una velocidad diferente y que quizás no podamos adaptarnos a esa velocidad, pero por lo menos prever los puntos más importantes en los cuales nosotros deberíamos enfocarnos como universidad. Y por otro lado, creo que el sector privado debe comprender que las universidades forman jóvenes profesionales técnicamente, pero que también deben formar jóvenes que piensen, que analicen las situaciones, los contextos. Las universidades considero que tampoco están para formar, como quien dice, justamente el perfil que busca la empresa, ¿verdad? Debe buscar un perfil, sí, que cumpla ciertos requerimientos técnicos, pero que también tenga la capacidad de analizar y pensar, ¿verdad? Ese lenguaje diferente creo que es como la gran brecha que existe entre sector productivo y universidad. Ahora, entre universidad y estudiante, yo creo que la mayor dificultad que podemos encontrar muchas veces es que el estudiante o los jóvenes generalmente no perciben un total apoyo de las instituciones. A veces creo que ellos consideran que las instituciones están ahí únicamente para formarlos técnicamente. Y más allá de eso, no hay como una búsqueda de otras áreas de formación, como la formación humana, por ejemplo. Y por otro lado, creo que la universidad se enfoca mucho en ofrecerle al joven únicamente oportunidades de formación técnica, pero por ejemplo no impulsa más, debería impulsar más ciertas oportunidades como las pasantías, horas sociales, donde el joven pueda ver la realidad que vive el país con sectores vulnerables, o por ejemplo, incluso algo tan sencillo, por ejemplo, como teatro o pertenecer a un coro que desarrolla cierta habilidad en los jóvenes. Muchas veces los catedráticos no animan a los jóvenes a participar en este tipo de actividades, y como no los animan, muchas veces los jóvenes son jóvenes casi que les decimos de entrada por salida. Viene a la universidad, viene a sus clases, termina su clase y se va. Entonces se enfoca únicamente en la parte más académica y dejamos de lado los otros elementos del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos ido construyendo? Yo creo que uno de los elementos que ha facilitado esta construcción de este puente, o por lo menos tirar las cuerdas para empezar a construirlo, es el hecho de que mucha de la gente que viene del Centro de Orientación Profesional viene de afuera, del externo. Venimos de empresas privadas, venimos de áreas de recursos humanos. Mi técnico de emprendimiento viene de Centro MIPES. Es decir, conocemos una realidad que hay afuera, hablamos ese lenguaje, si lo quieren ver así, aprendimos a hablar el lenguaje de la academia y el ritmo, y logramos encontrar como ciertos puntos en común que generalmente eran el beneficio y desarrollo de los jóvenes, y a partir de eso fue donde fuimos trabajando. ¿Y el gobierno qué papel ha jugado? Fíjense que en este momento no hemos trabajado mucho con gobierno. De hecho, por decirle algo,
Nosotros manejamos una base de alrededor de 300 instituciones con las cuales estamos teniendo algún tipo de relación, ya sea un memorándum de entendimiento, un convenio de colaboración, el COP, ¿verdad? Únicamente el COP. La universidad en sí tiene más convenios con otras instituciones, pero hoy por hoy el COP, de estas 300 instituciones, yo les podré decir que el 90% son del sector privado y un 10% sector privado o ONGs y un 10% sí el gobierno. Sí trabajamos con algunas instancias de gobierno en programas de pasantía, pero creo que es más por la dinámica que tiene esa institución que logramos trabajar, pero no logro yo percibir que sea como una política generalizada en el gobierno. Más siento que son iniciativas de tal ministerio o de tal secretaría, pero no es algo que yo les pueda decir, he trabajado con todo el gobierno, son con sectores muy específicos. Yo considero que debería jugar un papel más activo. Considero que realmente solo el sector privado y las instituciones de educación superior no tienen como los recursos suficientes para decir vamos a atacar el problema del desempleo juvenil o los bajos niveles de inserción laboral. Pues el sector privado tiene las oportunidades, digamos, pero ellos están muchas veces amarrados por el crecimiento económico de un país. Evidentemente, si la economía de un país no me permite crecer, o incluso el contexto social no me permite crecer como empresa, evidentemente no voy a requerir más talento humano. Por otro lado, las universidades tienen toda la parte de formación técnica, pero yo puedo formar muchos profesionales y los puedo formar muy bien, pero si estos profesionales al salir no están encontrando empleo, se genera cierto que un círculo vicioso entre academia, entre universidades y sectores productivos. Creo que el gobierno debería estar sumamente involucrado porque ellos son los que tienen la parte de poder manejar, trabajar, administrar toda la parte económica de un país, el desarrollo económico, también los indicadores sociales y trabajar de manera conjunta con empresa privada y con academia. Creo que de esos tres flancos es que realmente se puede hablar de políticas que favorezcan la inserción laboral de los jóvenes. Creo que al principio esto fue algo sumamente nuevo para todo el mundo. Creo que no sabían muy bien lo que hacíamos los catedráticos. Era como, ya hay un centro de orientación profesional, pero ¿qué hace? ¿Y a mí qué? Vea, yo no me tengo que relacionar con ellos. O sea, realmente esto es para los estudiantes. Sí somos para los estudiantes, pero los catedráticos no veían cuál era claro cuál iba a ser su relación con nosotros. De hecho, muchos creían que ni siquiera iban a tener relación con nosotros, que nosotros estamos para aquí, que venía un estudiante, una pasantía, pum, se la damos y ahí murió el asunto. Cuando fue pasando el tiempo, creo que nuestro enfoque como centro de orientación fue no. Sí trabajamos con los estudiantes y para los estudiantes, pero solo trabajar con ellos no salgo de nada. Yo necesito involucrar a la academia en estos procesos. O sea, yo perfectamente puedo colocar pasantes, pero yo necesito decirle a los catedráticos la retroalimentación que yo estoy recibiendo de las empresas sobre los pasantes, porque necesito cerrar ese círculo de información. Porque si hay algún problema, no lo va a cerrar el COP con la empresa privada, lo va a cerrar el COP, la empresa privada y la academia. Porque todos trabajamos al final con el joven, todos tenemos un elemento que forma al joven. Entonces, en la medida que esto fue avanzando, de repente los catedráticos, siento que la mayoría fue descubriendo que nosotros no éramos solo una unidad que atendía al joven, sino que era una unidad que permitían contacto, que los permitía actualizarse con cierta información que quizás ellos antes no tenían ese acceso. Creo que nos empezaron a ver como un socio estratégico, tanto así que de repente empezamos trabajando con 1, 2, 3, 4 catedráticos y de repente ya teníamos solicitudes
por lo menos tenemos a cada ciclo unas 60, 70 solicitudes diferentes de catedráticos, entre charlas, visitas técnicas, desarrollo de talleres para habilidades sociales con los estudiantes, apoyo para casos específicos de jóvenes que tienen alguna situación que se les complica, que tienen, por ejemplo, un conocido en una empresa, entonces quieren ayudarnos a establecer una relación para abrir oportunidades con jóvenes. Entonces creo que nos hemos convertido en eso para muchos, como un socio estratégico que buscan todos el desarrollo de un joven. Hablar de principales éxitos, creo que son bastantes. Hemos colocado una gran cantidad de jóvenes en pasantías. De hecho, nosotros hacemos un estudio a final de cada año con los jóvenes que han estado en pasantías. Aproximadamente un 65-70% de jóvenes que inician una pasantía luego consiguen un empleo dentro del lugar donde hicieron la pasantía. Es una tasa de inserción bastante alta. Cualitativamente le puedo decir que hemos logrado reducir esos comentarios que nos hace la empresa privada sobre mire que aquí los jóvenes acá o los jóvenes allá. Y de hecho creo que éxitos, pues la empresa nos ha dicho que ahora es mucho más fácil trabajar con la universidad. De hecho, hemos desarrollado programas. Por ejemplo, hay una empresa que quiere trabajar con una empresa de pintura que todos los años trabajamos 2 programas de capacitación, por ejemplo, con los jóvenes de arquitectura. Tenemos, por ejemplo, una empresa del área de industria que trabaja un proyecto de un semillero de talentos con jóvenes y lo forma en el área de logística, etc. Pero si les soy sincero, realmente creo que mi más grande éxito o lo que a mí más satisfacción me da es cuando han venido jóvenes y han dicho, mire, fíjese que le quiero dar las gracias porque conseguí un empleo. Entonces, para mí creo que eso ha sido como la mayor satisfacción. O que ha venido un joven, mire, fíjese que tengo este emprendimiento y logré clasificar. Hemos tenido jóvenes que han ido a competir a otros países a nivel nacional con iniciativas muy buenas, de hecho con iniciativas que creo que podrían apoyar mucho el desarrollo del país, y para mí creo que ese es el más grande éxito que hemos tenido. Nosotros empezamos, la población total de la UCA en pregrado, estamos hablando alrededor de, es un dato así de buen cubero porque esto varía cada ciclo, pero quizás en ciclo 01 2019 estamos hablando de unos 7.500, 8.000 jóvenes que hay en la universidad desde primer año hasta egresados. De estos nosotros trabajamos cada año trabajamos alrededor de 5.000, 6.000 jóvenes. Es decir, que trabajamos aproximadamente con el 80% de la población de la universidad en alguna actividad del COP ha participado, ya sea en una charla, en una pasantía, en una visita técnica, en un programa de emprendimiento. Abarcamos gran parte de la población. Bueno, hoy tuvimos una actividad de empleo donde estuvimos trabajando con 250 jóvenes, ¿verdad? Que recibieron un ensayo de entrevista por parte de una empresa y que posiblemente nos dicen que algunos los va a querer contratar, ¿verdad? Después de esta experiencia. Otra de los indicadores creo que más fuertes que hemos tenido es el nivel de inserción laboral que hemos logrado en nuestros egresados. El año pasado, en el estudio del año pasado, recuerdo, si no me equivoco, nuestros egresados, después de que egresan, el 70-75% ha conseguido un empleo o ha emprendido 6 meses después de egresar. Entonces es un nivel de inserción laboral o de emprendimiento ya que genera un ingreso económico bastante alto, y de hecho muchos de los jóvenes ponen dentro de sus evaluaciones en la encuesta que ellos hacen, mire, gracias, conseguí el empleo porque hice una pasantía, o mire, gracias, conseguí el empleo porque esto que yo hacía en las entrevistas ya no lo hago, o porque mire, yo cambié este parrafito en mi CV, o mire, fíjese que yo pude poner mi negocio porque me orientaron y me enseñaron que quizás esta idea no era tan rentable y que esto era más funcional dentro del mercado. Entonces
Creo que hemos apoyado bastante la parte de inserción a un mundo económico de los jóvenes. Creo que otro de los como datos a nivel estadístico que COP se siente muy orgulloso es que, por ejemplo, anualmente trabajamos casi que con el 95% de las carreras de pregrado que ofrece la universidad. Realmente son muy pocas las carreras, creo que son solo una o dos, con las cuales realmente no tenemos algún tipo de interacción, ya sea con los estudiantes o con el director de la carrera. Y creo que esos son datos pues, bastante importantes. Bueno, comentarles que de 5.000 o 6.000 estudiantes que participan en actividades del centro, comentarles que si ya lo traducimos y lo dividimos por año, los jóvenes que están en quinto año, que son como los más próximos a insertarse a un mundo laboral, trabajamos alrededor del 95% de estos jóvenes. Prácticamente todo quinto año de la universidad, de casi todas las carreras, pasa por algún tipo de asesoría o formación del centro. Considero que esta política debería contener, bueno, muchas cosas, pero principalmente 2 puntos. Creo que debería contener la creación de mesas de discusión o de trabajo tripartitas entre academia, sector productivo y gobierno, donde se discutiera todos los elementos que afectan la formación de los jóvenes universitarios y que de estas mesas surgieran los acuerdos para las actualizaciones, por ejemplo, de los planes de estudio, para la creación de carreras, por ejemplo. Pues sí, un ejemplo, crear carreras no simplemente porque hoy desperté con la idea de crear tal carrera, ¿verdad? Sino crear una carrera porque yo conozco que esa es la demanda que existe en el mercado laboral y porque sé que esa es la apuesta que tiene el gobierno y que en ese rubro es que va a invertir y va a buscar el desarrollo, ¿verdad? Que ellos están pensando en B y yo estoy pensando en una carrera A, ¿verdad? Totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, considero que debe haber como los tres bloques representados. Ese es como el primer punto, estas mesas. El segundo, creo que debería haber que dentro de esta política algo que promoviera que las instituciones de educación superior durante los 5, 3 o 2 años, dependiendo si son técnicos o ingeniería, licenciaturas, que promoviera que las universidades generaran el desarrollo de habilidades sociales, de habilidades blandas, de manera transversal durante toda la carrera. Que pasáramos del simple parcial, ¿verdad? Que realmente lo único que hace es promover el proceso de memorización en el joven, pero más allá de eso, más allá de desarrollar la memoria, no desarrolla posiblemente otra habilidad o competencia, sino que buscáramos formas nuevas en las cuales los jóvenes desarrollan, por ejemplo, trabajo en equipo, planificación, organización, empatía, comunicación, asertividad, innovación, etcétera, y que eso se incluyera de manera transversal en todas las materias. No estoy diciendo crear introducción al liderazgo o elementos básicos del trabajo, no, o sea, que mi plan de evaluación de esta materia contenga un mecanismo en el cual el joven, para poder aprobarla, tenga que entregarse un resultado que demuestre un aprendizaje académico, pero que la metodología también lo obligue a desarrollar un elemento de una habilidad social. Para mí esos 2 puntos serían como centrales en una política. Gobierno, empresa privada, sectores productivos y academia. Es que realmente no se puede hablar de inserción laboral de los jóvenes si no tenemos a quienes les dan la oportunidad, el sector productivo, a quienes lo forman para obtener esas oportunidades, que son las academias, y a quien dirige los rumbos de un país, que es el gobierno. Realmente yo considero que los 3, porque si uno no está, los otros simplemente están haciendo planificaciones según lo que ellos consideran. ¿Qué modelos en cuanto a políticas? Lo que a mí me pareció muy interesante, por ejemplo,
fueron los centros de desarrollo de carrera en Estados Unidos y en Europa. Para la creación del COP, del Centro de Orientación Profesional en la UCA, yo estuve viajando por varias universidades en Estados Unidos, universidades públicas y algunas privadas. Allá, de hecho, es casi que una obligación, así como acá en El Salvador en todas las universidades existe la unidad de registro académico, en Estados Unidos en todas las universidades hay centros de desarrollo de carrera. Me llamó mucho la atención que ahí hay una fuerte vinculación entre gobierno, sectores productivos y universidades. De hecho, tanta es la vinculación, por ejemplo, que estábamos viendo que cuando yo visité uno de esos centros, justamente el día anterior había habido una reunión entre el gobernador del estado, que le iban a apostar bastante, por ejemplo, a la parte de petróleo, por ejemplo. Había una de las empresas más grandes de combustibles, estaba en ese estado, por eso le iban a apostar a ese rubro, y habían hablado con la universidad para la creación de un edificio con laboratorios específicos en el análisis y todo esto, de hidrocarburos y no sé qué, para la creación de una carrera específica, ingeniería de hidrocarburos, por ejemplo, que era la carrera que iban a crear. Pero esto fue en conjunto entre gobierno, ese es un gobierno estatal, entre la academia, entre la misma universidad y entre los sectores productivos. O sea, ahí está. Y eso me llamó bastante la atención, que estaban como fuertemente vinculados. Sí, hay otras universidades que creo que estamos trabajando en esto de la parte de orientación profesional. Evidentemente cada quien lo trabajamos de manera diferente, cada quien tiene su naturaleza diferente, pero por ejemplo la Gaviria, la Don Bosco tiene también ahí su centro de desarrollo, creo, la Unicaes, allá en la parte del occidente del país, y la UNIVO, por ejemplo, en la parte oriente, están trabajando también en la implementación de estos centros. Unos ya los tienen, otros están como innovando en esta parte. Y quizás por el auge que han tenido o los buenos resultados que se han mostrado de estos centros en estas universidades, he oído que muchas otras ya también como que quieren implementar, más que todo privadas, quieren implementar estos nuevos formas de vincular al sector productivo con las universidades. Mi mayor éxito, que considero que estoy en un trabajo que yo no siento que sea un trabajo. Creo que me levanto todos los días y vengo contento, y que considero que con todo lo que yo hago estoy ayudando a cambiar la vida de jóvenes, de vidas que recién están empezando, digamos. Entonces, ese cambiar vidas creo que para mí es a nivel personal el mayor éxito que he logrado con el COP. Creo que quizás la mayor dificultad ha sido como ajustarme a las velocidades de trabajo entre sector privado y academia. Siento que si yo les tuviera que dar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo sería: la academia trabaja a velocidad 11, la del sector privado trabaja a velocidad 11 y la academia trabaja a velocidad -1 en cuanto a los tiempos. Entonces realmente para lograr que los dos colaboren y trabajen, le he tenido que pedir a la empresa privada que le baje un poquito la velocidad, y le he tenido que pedir a la academia que le suba un poquito, a llegar como ese punto medio. Y esa dificultad es la que considero que a nivel personal es la que más he tenido que estar trabajando. Yo de aquí a 10 años realmente veo un COP más grande, no solo en infraestructura y en personal, sino en impacto en los jóvenes. Veo programas todavía más fortalecidos, y realmente quizás considero que lo más importante sería que, así como nosotros en un principio originalmente nos veían como una unidad que solo trabajaba con los jóvenes, y que después pasamos a ser una unidad que sirvió como un socio estratégico para la academia, mi sueño sería que en 10 años
también nos volvamos a transformar, y no solo el de la UCA, ¿verdad?, sino que los otros centros de orientación profesional que existen o pudieran llegar a existir en 10 años, nos convirtiéramos en socios estratégicos también del gobierno, por ejemplo. Y que así como servimos de puente entre academia y sector productivo, tal vez sirviéramos de puente, ¿verdad?, entre gobierno, academia y sectores productivos, y pudiéramos como ayudar a llegar a puntos en común que favorecieran la inserción laboral de los jóvenes o el emprendimiento, ¿verdad?